apoya, que critica, que apoya con crítica, que se opone y demás. Para eso está con nosotros Hugo Yasky, el secretario general del Central de Trabajadores de la Argentina. Es maestro de profesión, un dirigente sindical de una extensísima trayectoria, ha estado en el Congreso Fundacional de CETERA, ha sido secretario general de SUTEBA, secretario general de CETERA, y está en la CTA desde su inicio. Y bueno, en los últimos tiempos se hacía esto, ¿no? Por las relaciones con la CGT, con los partidos políticos, con los diferentes dirigentes, y dentro de la CTA misma ha estado muy en la escena, en el centro de la escena, esto, en relación a un montón de debates. Así que bueno, de ahí era la intención de invitar. Así que bueno, empezamos con las preguntas. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quería preguntarte, bueno, por el tema del bono de fin de año. Hace unos días Micheli afirmó que si no consiguen que se le pague, van a ir a la calle, van a hacer un paro. Quería preguntarte si la CTA, la que vos encabezás, va a adherir al paro o prefiere tomar otra medida como la UIA, que decidió darle por su parte un bono a los trabajadores. No, bueno, buenas noches a todas y todos. La CTA tiene sus propios tiempos y métodos de acción, no va atrás de la convocatoria ni de Micheli, ni de Moyano, ni de Barrio Nuevo. Creemos que es justo reclamar una suma extraordinaria para fin de año. Este año creemos que es más justo que nunca porque va a ser el primer año en 10 años de gobierno kirchnerista que los salarios habrán perdido frente al avance de la inflación. El promedio de las paritarias este año estuvo en el orden del 30% y ahora estamos terminando un estudio con Cifra. Cifra es el Centro de Investigación y Formación Económica de la República Argentina, lo dirige un economista de Flaxo, Eduardo Basualdo, y ahí en Cifra yo calculo que el número final proyectado para inflación del año 2014 va a ser del orden del 35%, de manera que por primera vez en estos 10 años quedan los salarios 5 puntos por debajo. Esto motiva que pidamos una cifra extraordinaria, no solamente para los trabajadores del sector privado, sino también para los del sector público, también para los que cobran la asignación universal por hijo, y también estamos reclamando que aquellos que forman parte de ese universo del 13% que tiene los salarios más altos y que tiene descuento por el impuesto a las ganancias, sea eximido del descuento en la liquidación del medio aguinaldo correspondiente al final del año. Con respecto a este plus salarial, ¿cuál debería ser esta cifra más o menos para compensar? Y nosotros entendemos que tendría que estar, lo ideal sería hablar de unos 5.000 pesos, pero seguramente en caso de que podamos lograrlo, va a estar fluctuando entre los 2.000, los 4.000. ¿Cómo vio el tema del conflicto, la acción de Les Mata en el tema del conflicto en la industria automotriz, sobre todo en Gestam y LEA? Yo creo que ese conflicto es muy complejo porque hay una empresa multinacional de origen norteamericano, porque hay una comisión interna que una parte de ella no está encuadrada orgánicamente con el sindicato y porque creo que se da en un momento particularmente difícil de nuestro país. En definitiva, creemos que se tiene que respetar el derecho de las comisiones internas a representar a los trabajadores, que no se pueden admitir acciones prepotentes de las patronales.
De hecho, hubo acciones que trataron de limitar la libertad de acción de los activistas sindicales dentro de LEA, y creemos que el sindicato no obró de la manera que corresponde al de alguna manera convertirse en una especie de pinza junto con la patronal que presionó sobre los delegados de la comisión interna. No compartimos la forma en que se desenvolvió la conducción del ESMATA y creemos que hay que luchar para que en la Argentina se respete el derecho a la libertad sindical. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del asesinato del joven Ferreira, que fue víctima también de la acción de patotas sindicales que en última instancia actúan en connivencia de conducciones sindicales que tratan de limitar a través del uso de métodos coactivos la libertad de acción de los activistas y de los trabajadores. ¿Y cómo se hace para combatir la libertad dentro de los sindicatos? ¿O cómo lo están haciendo? El hecho de que existamos como central de trabajadores forma parte de las respuestas a esa pregunta. ¿De qué manera garantizar la libertad sindical? ¿De qué manera garantizar que la voluntad de los trabajadores de base pueda ser escuchada y que esa voluntad sea la que defina la dirección de las acciones de las organizaciones sindicales? Es una larga lucha en la Argentina, que empezó mucho antes de ahora, que tuvo, por ejemplo, numerosas víctimas en la década del 70, donde hubo un gran movimiento protagonizado sobre todo por sectores juveniles que cuestionó las viejas dirigencias sindicales y que logró importantísimos avances. Muchos de esos activistas sindicales fueron abatidos por la AAA, que fue una organización paramilitar que se organizó antes del golpe de Estado. Ahí actuaban sectores vinculados a los servicios de inteligencia, pero también al aparato político sindical y también al aparato político del Partido Justicialista, por lo menos de una parte. Después, esa lucha se trasladó en la resistencia a la dictadura genocida. Hubo 30.000 desaparecidos. La mayoría de esos 30.000 desaparecidos fueron jóvenes, mujeres y hombres, muy jóvenes. Si ustedes visitan el Parque de la Memoria ahí frente al río y recorren, van a ver que cada ladrillito tiene estampado el nombre y el año en que fue secuestrado o asesinado cada uno de esos jóvenes. Van a encontrar que la mayoría no pasaban mucho de la edad que tienen ustedes ahora. Eso fue parte de la lucha por la libertad sindical. En la década del 90, los que sobrevivimos a esas luchas, intentamos conformar fuera de la CGT, porque se había entregado al menemismo, la CGT a principios de los 90, comandada por lo que después se denominaron los Gordos, Barrio Nuevo y otros personajes oscuros del sindicalismo, se entregaron atados de pies, o mejor dicho, entregaron atados de pies y manos a los trabajadores que representaban, y ahí varios gremios, CETERA, ATE, Neumático, algunos sectores judiciales, decidimos salirnos de la CGT, reclamar y pelear por el derecho a la libertad sindical para terminar con esa connivencia entre los grupos empresarios y las dirigencias sindicales, y dimos una lucha de resistencia que tuvo momentos muy importantes, como la Marcha Federal, que luchaba por la asignación universal por hijo, como la Carpa Blanca, que luchó contra la privatización de la escuela pública, y que, bueno, tiene un lugar en que existiera esta central, que es la CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina.
Buenas noches, Hugo. La pregunta que le hago es si en el primer aniversario del fallecimiento de la Federación de la Guerra Ferreira, patotas sindicales. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿quién maneja esas patotas sindicales? ¿Contra quién enfocan sus golpes? Sigan nombrando a Barrio Nuevo diciendo que es un oscuro personaje del sindicalismo de los 90, ¿se refiere a él? ¿A Luis Barrio Nuevo? Lo acabo de nombrar. Lo acabo de nombrar. Por supuesto. O sea que las patotas sindicales responden a él. Las patotas sindicales, no habría patotas sindicales sin dirigentes que las apañan, que las sostienen, que las utilizan como una herramienta, por supuesto. Es el caso de Pedraza, en este caso concreto que se refiere a Ferreira, es el caso de otros dirigentes sindicales. No habría tampoco esos dirigentes sindicales sin connivencia con las patronales, porque las patronales y los grupos empresarios son los que corrompen a los dirigentes sindicales, pero después esconden la mano. Yo creo que detrás de cada dirigente sindical o activista asesinado, además de un burócrata sindical, hay fundamentalmente un empresario, un miembro de la clase dominante. Y esos dirigentes sindicales terminan siendo cooptados por las clases dominantes y se ponen a su servicio. Hay un libro muy interesante de Rodolfo Walsh que tendrían que conocerlos todos los jóvenes. En alguna escuela secundaria se lee, donde hace una descripción muy meticulosa de esa pinza que forman las burocracias y las patronales y de cómo en la década del 60 se perseguía a las dirigencias sindicales y a los activistas. El libro de Rodolfo Walsh es ¿Quién mató a Rosendo García? Muy interesante. Y además fue un gran periodista, ¿no? Cuando nosotros el Día del Periodista rendimos homenaje, generalmente publicamos la carta de Rodolfo Walsh que le significó nada más ni nada menos que la dictadura decidiera asesinarlo, donde él a principios de la dictadura describe lo que es ese desastre que conocimos en el 76. Quería preguntarle, con respecto al tema de las ganancias, si cree que de acá que termine el mandato de Cristina Fernández de Kirchner van a poder lograr algún avance en el reclamo, o si creen que van a tener que esperar ya el próximo gobierno para poder lograr un acuerdo del mínimo. Y nosotros vamos a tratar de lograr que haya un cambio en el transcurso del próximo año. Es un tema muy difícil porque de pronto es un tema interesante para ustedes que son estudiantes de periodismo, que se instala durante muchos meses como el principal problema de los trabajadores de la Argentina. Sin embargo, el impuesto a las ganancias lo paga solamente el 13% de todos los trabajadores de la Argentina. El 65% de los trabajadores de la Argentina gana menos de 6.500 pesos. Y sin embargo, lo que se instala por los grandes medios de comunicación como el gran problema de la clase trabajadora es la situación de este 13%, 14% que paga ganancia. El 35% de los trabajadores de la Argentina son no registrados, es decir, que ni siquiera tienen convenio. O sea que se supone que están todavía peor, con menos salario y menos derechos que el que tiene convenio y solamente gana 6.000, 7.000 pesos. De manera tal que, bueno, esto lo digo porque trae a colación cómo a veces el periodismo ilumina interesadamente algunos pedacitos y algunos actores y deja la invisibilidad a otros. Para nosotros es un problema a resolver, pero evidentemente dentro de las prioridades, antes está la situación de los no registrados, que forman parte también de la clase trabajadora. Porque el que no está registrado no tiene convenio, no tiene sindicato, no aporta
no es cliente del aparato sindical. Es una especie de huérfano total. Ese forma parte de la clase trabajadora. Muchos de ustedes, quizá en el futuro, cuando tengan una pasantía en el periodismo o alguna forma de trabajo precario, van a estar en esa condición, van a ser parte. Ojalá que las cosas cambien muy pronto, pero bueno, todo indicaría que no, y entonces es parte de las estructuras de justicia que hay que remover. Por eso que el impuesto a las ganancias es un impuesto que nosotros decimos no hay que eliminarlo. Hay que modificarlo para que realmente sea un impuesto, un gravamen a los altos ingresos. Porque los que tienen altos ingresos sí tienen que pagar impuestos. Porque en una sociedad capitalista la única forma de tener un Estado fuerte y en condiciones de hacerse de la renta, de la ganancia, de los sectores más fuertes de la economía es a través de los impuestos. Y el impuesto a las ganancias tiene una característica. Es mucho más justo, por ejemplo, que el IVA. El IVA nunca aparece en los comentarios de los economistas. El IVA parecería que es un impuesto que está todo bien. Ahora fíjense qué injusto. El tipo que gana 300.000 pesos cuando va a comprar al supermercado paga el IVA. Pero de los 300.000 que gana se debe quedar, qué sé yo, con 280.000 que pueden ir a parar a la isla Caimán, a un fondo de inversiones, etc. De esos 280.000 no paga nada, porque no hay impuesto a las transacciones financieras todavía como tendría que haber. Ahora, el tipo que gana 2.000 pesos, el que gana 3.000 y que lo único que hace es comprar comida, de los 3.000 que gana, de todo lo que gana, el 21% lo deja como IVA. O sea que el que gana en este país, el que gana 3.000, de todo lo que gana el 21% lo deja cuando compra alimentos o cualquier cosa que compre. Y no le queda un centavo. Y el tipo que gana 300.000 queda con 280.000 limpios. Ahora, ¿qué pasa? Si vos le ponés impuesto a la empresa de ese que gana 280.000, como el impuesto es a la empresa dibuja costos y ¿qué hace? Le transfiere el impuesto a través de los precios al que va a comprar. O sea, hay impuestos a las ganancias que cuando no son a las personas físicas, cuando son a las empresas, a la sociedad anónima, estas empresas ya tienen toda una ingeniería que les permite deslizar el costo que les significa el impuesto hacia el precio. ¿Y quién termina pagando el impuesto? Los giles que vamos a comprar. O sea, que los que pagamos el IVA, además le pagamos los impuestos a los que son dueños de sociedad anónima, de empresa. Por eso que nosotros creemos que sería bueno empezar a tener impuestos sobre las personas físicas. Es decir, que Julián González, si gana 3 millones de pesos por mes, Julián González pague sobre 3 millones. No la empresa de Julián González que después lo pone en los precios. El impuesto a la ganancia tiene eso de bueno. Es un impuesto a las personas físicas. Tiene varias categorías. En la cuarta categoría toca a los trabajadores. Para nosotros hay que cambiar eso, la cuarta categoría. Hacer que sea realmente un impuesto mucho más suave para que se sienta menos en el bolsillo del trabajador y para que lo paguen realmente los que ganan mucho. Buenas noches. Bueno, esa situación, digamos, quedó un poco desactualizada. Ahora nosotros en la CTA de los trabajadores, que así se llama la nuestra, estamos convocando elecciones para el 17 y 18 de noviembre. Ayer se acaban de oficializar, va a haber 3 listas.
compitiendo en esa elección. La CTA de Micheli, que resultó ser minoritaria respecto de la nuestra, se escindió. Firmamos un acuerdo por el cual ellos van a poder tener la inscripción gremial, nosotros no vamos a obstaculizar eso. El compromiso que asumen ellos es no presionar sobre los trabajadores de sus gremios que han decidido seguir con nuestra central. Por ejemplo, hay sectores de ATE, que es el gremio de Micheli, que forman parte de nuestra lista, que están en nuestra central, lo mismo con judiciales. De manera que hoy hay un acuerdo por el cual hay una decisión pautada, ordenada. Creo que a futuro volveremos a reunificarnos, pero no va a ser un acuerdo de dirigentes. Va a ser un proceso que se va a dar en la base, y si algún día estos que están con nosotros, que pertenecen a ATE, por ejemplo, el secretario general de uno de los sindicatos más fuertes de ATE, el de Santa Fe, está en nuestra lista. Si algún día estos sectores son mayoría en una elección, ATE volverá a estar en nuestra central, o viceversa. Podría pasar que algún sindicato importante nuestro decidiera estar en la CTA de Micheli, y entonces la unidad se haría en la CTA de Micheli. Pero estoy seguro que en 5, 6, 7 años va a haber otra vez una sola CTA, y creo que en la Argentina futuro, creo que es razonable pensar que definitivamente va a haber dos centrales, la CGT con todas sus variantes y la CTA también con todas sus variantes. Buenas noches. Le quería preguntar, ¿cómo sería la redistribución que recién usted hablaba de la cuarta categoría para que no se vea tan impactada en las personas físicas, en este caso los empleados, ¿no? Yo creo que habría que hacer las escalas que tiene este impuesto, han quedado desactualizadas. O sea, las escalas quiere decir, bueno, se establece un monto X a partir de los 15.000 pesos, que es de lo que, a partir de lo cual actualmente un trabajador paga ese impuesto. Y como ahora los aumentos que estamos discutiendo por la distorsión de la inflación son tan altos, porque discutir en una paritaria de un año el 30% de aumento, imaginen ustedes que, qué sé yo, países como Alemania, Francia, Italia, incluso Brasil, la pauta de los aumentos puede ser el 1%, el 2%, el 3%, el 4% ya es un aumento muy grande. Nosotros discutimos 30%, porque como tenemos inflación del 30%, vamos un 30% de aumento. Cuando a vos te dan un 30% de aumento, esas escalas que estaban dibujadas, los escaloncitos que vos tenías que subir para llegar a pagar más, estaban dibujadas para aumentos del 3%, del 2%. Cuando a vos te dan el 30% de una sola vez, te subí 10 escalones de golpe. Entonces se hace distorsivo el impuesto. Entonces, ¿qué decimos? Poner más cantidad de escalones y hacer una pendiente en lugar de vertical como hay ahora, porque ahora el impuesto tiene una pendiente vertical de entrada, es decir, los que ya entraste al impuesto y pagás un montón, después sea meseta. Lo que decimos hacerlo escalonadamente, es decir, con una pendiente ascendiente suave, para que a vos el impuesto en el bolsillo lo vayas sintiendo solamente si realmente llegas a tener ingresos muy altos. Los más altos de ese segmento del 13, 14, 15% que actualmente lo pagan. Ese es el cambio. Una otra pregunta. Sí. Por ejemplo, cuando vos pagas ganancias, una empresa paga ganancias, tiene beneficios justamente por ese pago de ganancias. ¿Pensaron justamente que al empleado se le dé algún tipo de beneficio para que no se queje tanto? Sí, en la cuarta categoría, por ejemplo, hay varias cosas para cambiar. Ahora que lo mencionás, por ejemplo, otro cambio que proponemos es que cuando uno paga el impuesto a las ganancias,
puede deducir de lo que paga algún tipo de gasto. Por ejemplo, si alguien paga un crédito hipotecario para vivienda propia, puede deducir el pago de los intereses del impuesto, que pueden ser 20.000 pesos al año, del impuesto a las ganancias, porque se supone que eso es para una necesidad vital. Ahora, el tipo que alquila no puede deducir el alquiler. O sea, ese tipo de contradicciones hace que en la cuarta categoría el impuesto sea muy injusto, y es otro de los cambios que hay que hacer. Que así como se pueden deducir los intereses de los préstamos hipotecarios para el que es dueño de una vivienda, que es justo, también se pueda deducir, por ejemplo, el pago de alquiler, para que, bueno, lo que vos pagás de alquiler, lo puedas pagar con parte de lo del impuesto a las ganancias. ¿Cuándo se hace formal el reclamo ante el gobierno nacional por el premio de fin de año? En esta semana. Hasta ahora lo que hemos hecho es difundirlo a través de los medios de comunicación. Mañana tenemos una reunión de la Mesa Nacional y en esta semana se va a entregar el pedido al Ministerio de Trabajo, que es la vía de entrada que tenemos las organizaciones sindicales para este tipo de demandas. Sí, en realidad son sobre todo los derechos parentales, digamos. Es decir, nosotros tenemos un sistema por el que cuando en la familia de un trabajador nace un hijo, la mujer tiene una licencia más prolongada, lógicamente, que el hombre, pero el hombre tiene solamente 2 días de licencia. 48 horas, lo cual es una bestialidad. Está pensada para las épocas de otro siglo, muy lejana, donde el hombre era una figura ausente en el hogar, donde el hombre trabajaba y la mujer hacía solamente las tareas domésticas, y donde el hombre en relación con el núcleo familiar era un personaje ausente. Y había una gran desigualdad, porque todas las tareas y todas esas obligaciones caían sobre la espalda de la mujer. Lo mismo cuando un hijo se enfermaba. Cuando un hijo, o ahora, cuando un hijo se enferma, la que tiene la licencia por atención de familiar enfermo es la mujer. Ahora, o sea, lo que buscamos es que sea para los dos. Lo que buscamos es que el hombre, en lugar de tener 2 días, tenga 15 días. Porque es el tiempo que la mujer empieza a poder más o menos moverse, valerse, además, porque además se necesita que el hombre esté en ese momento en su casa para fortalecer el vínculo con la criatura, con el núcleo familiar. Extender el mismo derecho para los matrimonios de personas del mismo sexo, para el caso de adopción de hijos, lo mismo con relación a la atención de familiar. Es decir, hoy el régimen que tiene la Argentina de licencia en relación con la maternidad, bueno, con las cuestiones parentales en general, es absolutamente atrasado. Creo que es el país que menos derechos tiene, ya no solamente comparándonos con Europa, sino que para sorpresa nuestra hasta con países como Brasil, como Chile. O sea, nosotros somos muy avanzados en muchas cosas y es muy importante, matrimonio igualitario y otras que se han logrado, pero acá nos quedamos más o menos en los primeros años del siglo XX. Así que estamos proponiendo modificar esto.
va a haber mañana 7 u 8 diputadas y algún diputado que nos va a acompañar para presentar este proyecto en la legislatura. Volviendo a lo que estábamos hablando recién, para el hombre quieren pedir 15 días de licencia y la mujer también es 120, ¿no? Sí, queremos extender la de la mujer a 120, de 90 a 120, la del hombre ahora 15 días y dentro de 3 años que figure en la ley a 1 mes para el hombre. 180. 180 días con 3 años. Con 3, sí, después de estos 3 años, 180 días con goce de sueldo y 1 mes para el hombre. Ah, bueno, tenés que ver todo. ¿Cómo afecta esta decisión formal de la CTA la tan ansiada búsqueda de la personalidad jurídica? Es un tema todavía pendiente para... Y objetivamente nos significó un retraso, porque la CTA venía creciendo y convirtiéndose en un actor político importante durante la década del 90, por las resistencias que llevamos adelante. Nos fuimos ganando el derecho a ser reconocidos como central en la lucha, en la calle. Y después vino con el gobierno kirchnerista la posibilidad de la ampliación de derechos, de la democratización, todo lo que se avanzó, por ejemplo, en el plano de los derechos humanos, los juicios a los genocidas, algunas conquistas, el papel que jugaron los sindicatos. Estábamos en el momento justo de madurez como para pegar ese salto hacia la disputa por el reconocimiento legal. Y objetivamente yo creo que la fractura nos jugó en contra. La fractura jugó en contra. Es cierto que hemos tenido mucho protagonismo político y que la CTA se convirtió en una referencia muy fuerte, pero también es cierto que no tuvimos la misma vitalidad que si hubiésemos hecho una elección ejemplar, si hubiese asumido la conducción, si hubiésemos estado unidos. Objetivamente jugó en contra y hay muchos que, bueno, tuvieron un alivio porque nos vieron como en el juego de la oca caer en el casillero que te manda para atrás. Volviendo al tema de las elecciones, mencionaste que hay 3 listas. Quería preguntarte quiénes integran, por lo menos algunos nombres de cada lista. Mirá, yo la lista 10, que es la que encabezo yo, comparte la Secretaría la adjunta Pedro Guasiesco, que es secretario general del Sindicato de Neumáticos, y Jorge Hoffman, que es secretario general de ATE Santa Fe. Y después hay otra lista, que es la lista 10, que le encabeza una compañera Romina del Pla, que es una compañera del Partido Obrero de La Matanza, conducción de secretaria general de la seccional Matanza del SUTEBA. Y la otra lista, que creo que es la lista... ¿Qué número dije recién? 2 veces ¿La 10? 2 veces 10. Ah, perdóname, no, la 10 es la nuestra. Después está la lista 3, que es la del Partido Obrero, Romina del Pla. Y después hay una lista 5, que es de un sector
también de compañeros de militancia, creo que el Nuevo Más creo que se denomina, y ahí ya son menos conocidos porque creo que no conducen ninguna organización, son militantes y activistas de base, creo. Buenas noches. El viernes pasado usted estuvo reunido con el gobernador de Misiones, Sí. viendo la instauración del Consejo del Salario. Sí. Sería la primera provincia en instaurar este instituto. ¿Cómo sería el funcionamiento y cómo sería la expansión al resto del país? Sí, estuvimos reunidos con el gobernador de Misiones, con Maurice Clos, y estuvimos con la conducción de la CTA de Misiones. El Consejo del Salario hasta ahora funciona solamente a nivel nacional. Se reúne una vez por año, aproximadamente siempre a fines de agosto, y establece el salario mínimo vital y móvil. Ese Consejo del Salario existe por una ley de la época de Menem, que nunca se aplicó. Recién la primera vez que se reunió el Consejo del Salario fue en el año 2004. El Consejo del Salario tiene como tarea definir el mínimo salarial para un trabajador soltero sin carga de familia. O sea, lo mínimo que se puede ganar en el país. Alguien que no tiene asignación, que no tiene salario, que no tiene antigüedad, nada, bueno, el piso debajo del cual no debería estar ningún otro trabajador. Lo cierto es que esta ley, como muchas otras leyes, después no se cumple. Nosotros definimos el mínimo salarial acá en el Ministerio de Trabajo y después en provincias como Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, La Rioja, sobre todo las provincias de la zona de la periferia más pobre, los salarios de los empleados públicos, de los empleados rurales, de los municipales, siempre quedan muy por debajo. Entonces se pensó en la posibilidad de ir armando consejos del salario en cada una de las provincias con una cláusula que establezca que ninguno podrá definir ningún salario por debajo de lo que se plantea a nivel nacional, o sea que el salario nacional sea el piso a cumplir, de ahí para arriba lo que se pueda, y la idea es que con esta experiencia en Misiones, ver si es posible lograr que en la provincia de Misiones y en otras después que se vayan sumando, existan consejos de salario que a la semana de reunido el de la Nación tomen las pautas definidas a nivel nacional para aplicar en cada provincia. Sería una manera de garantizar que en todo el país se cumpla lo que establece el Consejo del Salario. Bueno, vamos con la última pregunta. Dale. A partir del paro del 14 de mayo, que dirigentes sindicales convocaban a marcha después de reunirse con la sociedad rural con estos proyectos, supongo que esto es como monedas, y además que Moyano perdió el rumbo, en su momento fue parte de la construcción de la correlación de fuerzas de los trabajadores y hoy se cruzó totalmente de vereda. Sin embargo, una de las principales causas por las que la CGT de Moyano hace los paros, los últimos 4 paros nacionales, es justamente el aumento del piso salarial, del piso del salario para el aumento, para Ganancias. Usted ahora, ¿cómo, a partir de todo esto que está siendo reflejado, saliendo a decir en todos los medios, que quiere que justamente esto también se modifique, ¿cómo se ubica conforme al moyanismo? Te cuento la última declaración de Moyano. Fue de hace 3 días. Búsquenla. Dijo, el próximo gobierno va a necesitar un gran apoyo nuestro para poder llevar adelante los ajustes que se tienen que hacer en la Argentina.
Ajuste es retracción salarial, reducción del gasto público, es lo que piden las clases dominantes. Llámese sociedad rural, Mañeto, o qué sé yo, cualquier corporación económica. Entonces, reafirmo lo que dije en esa oportunidad. Porque vos fíjate que el problema de los no registrados para Moyano en ese paro no existía. Después, cuando yo le pegué 4 o 5 veces, se ve que algún asesor le dijo: acordate de decir algo de los no registrados. Y entonces al final agregaba alguna cosa. Pero yo creo que Moyano lamentablemente hizo una opción, y es poner al servicio de los sectores poderosos de la Argentina a una central de trabajadores. Vos podés hacer paros y podés ser un tipo que juegue para la derecha. Podés convocar a paros y podés ser un tipo que juegue para las clases dominantes. En Chile, cuando lo derrocaron a Salvador Allende en el año 1973, hubo una seguidilla de paros de dirigentes que respondían a la oligarquía local. Y en la Argentina, el Momo Venegas, Barrio Nuevo, que convocaron y convocan a muchos paros en este momento, en la época de Menem eran más o menos Blancanieves con los 7 enanitos. Estaba todo bien, todo bárbaro, arriba con el doctor Carlos Menem, que la Argentina va a ir adelante. Entonces, creo que hoy en día convocar un paro no define de por sí si uno está del lado de la clase trabajadora o de la transformación o del lado de las patronales. De hecho, vos fijate, los fondos buitres aplaudirían. Si mañana en esta Argentina hubiera un estallido social y Cristina Kirchner tuviera que salir en helicóptero como de la Rúa, que eso dice La Nación, el diario La Nación, hace un mes dijo en un editorial: Cristina Kirchner tiene que elegir entre irse como Alfonsín o irse como de la Rúa. Si eso pasara, los fondos buitres aplaudirían. Sería el triunfo de la sociedad rural y el triunfo de las clases dominantes. Y es probable que algunos dirigentes sindicales pudieran ser parte de esas convocatorias. Si no pasan, no es porque no quieran, no es porque no lo deseen, es porque no pueden. Usted también dijo que si Scioli fuera el candidato, si fuera elegido presidente en 2015, la CTA no se vería, sería opositora, no se vería para nada como identificada con el sciolismo. ¿Cuál sería el candidato para la CTA dentro del kirchnerismo? Y de lo que hoy existe, nosotros nos sentiríamos más representados por alguien como Uribarri o por Tayana. Quizás surja otro candidato mejor y lo estemos apoyando. Y es cierto, a mí por ejemplo, algunos periodistas me preguntan, porque a veces me presentan en la radio, y yo ya lo acepto porque es una forma, yo sé que tiene el periodismo, de simplificar. El lenguaje, por ejemplo, en la televisión o en la radio no admite por ahí tiempos tan largos, coloquiales, como estos que hemos tenido nosotros. A veces hay que contestar en 20 segundos y hay que presentar a alguien en 15. Y entonces dice Hugo Yáquil de la CTA oficialista. A veces algún periodista me pregunta si me molesta. Y yo le digo que la verdad que no, porque el ser oficialista no es una condición permanente, inalterable. Si me presentaran como la CTA oficialista de un gobierno como supongo sería el de Macri o el de algún sector de la derecha,
ahí sí me daría vergüenza, me sentiría mal. Que me presente como CTA oficialista acá, o que me presente como la central oficialista de la Bolivia de Evo Morales, o como la central oficialista del Brasil de Lula, no es tan malo. No es tan malo. No lo somos, pero no es tan malo. De todas formas, no es como para enojarse. Bueno, ¿ninguna repregunta en relación al último que dijo? Ah, a ver. Y ya fuera del kirchnerismo tendría que fuera del kirchnerismo, creo que hoy no existe en la Argentina alguien que garantice la posibilidad de continuar un proyecto que no nos lleve de nuevo a las fauces de los norteamericanos, de los grandes grupos económicos, digo con posibilidad de ganar. Si fuera por elegir el mejor compañero, capaz que pensaría en alguien que en Argentina no sacaría ni 5 votos, pero generalmente uno cuando está en esto piensa en la posibilidad de que las correlaciones de fuerza te permitan, aunque sea avanzar un paso y no retroceder de una manera terrible como sería tener a un gobierno que lo primero que haga sea arreglar con los fondos buitre, arreglar con los norteamericanos, arreglar con la sociedad rural, con los grupos empresarios. Creo que sería una gran derrota y uno elige a veces dentro de lo que puede. Esto no quiere decir elegir el mal menor, porque el mal menor sería Scioli y creo que no sería bueno tampoco. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y la verdad que es muy buenas las preguntas y muy bien informados. Me sorprendió hasta que supieran que estuvimos con el gobernador Clos.